Muy buenos días. El nombre de nuestro proyecto es Reglas de Code. Los participantes somos Rodríguez Carlos Andrés y Valero Ledesma Alejandra. Somos de la Universidad Mayor de San Andrés, de la carrera de Informática. Estamos cursando el séptimo semestre. Estamos en la materia de Info 272, taller de base de datos con el licenciado Reinaldo Javier Ceballos Daza. La introducción. En este trabajo haremos un breve resumen de la biografía de Edgar Frank Codd. Diremos quién es y nos centraremos en las 12 reglas que propuso para el diseño de bases de datos relacionales y cómo éstas están implementadas en los diferentes gestores de base de datos. Edgar Frank Codd, nacido en Inglaterra el 23 de agosto de 1923, es considerado el padre de las bases de datos relacionales. En 1969 inventó el modelo relacional, el modelo de base de datos más usado hoy en día y para muchas personas el único que conocen. Desde el sistema R de IBM a Oracle han pasado 30 años y aún sigue siendo el modelo más dominante actualmente. Inicialmente, el apoyo de IBM a los sistemas de base de datos tradicionales era mayoritario, poderoso y agresivo. Solo años más tarde, en 1978, durante una reunión técnica de alto nivel, el modelo relacional llamó la atención del presidente de IBM, Frank Gehry. Más tarde, IBM anunció SQL-DS, su primer producto relacional comercial en 1981, seguido de DB2 en 1983. Sin embargo, esta tardanza en adoptar el modelo relacional significó perder el mercado que tomaron otros. El trabajo inicial de Codd fue publicado en 1970 en Communication of the ACM. Su trabajo fue sobre la normalización de las bases de datos. Fue publicado en un informe técnico en el año 1971. 8 años más tarde, en ACM Taxation of Database System, publicó varias extensiones al modelo relacional. Y en 1981 postuló una nueva lista de 13 reglas que se debía cumplir para un modelo relacional. Objetivos. Nuestro principal objetivo es dar a conocer estas reglas o leyes de Codd a todas las personas que estén interesadas en el tema, ya que esto se utiliza bastante para la normalización de bases de datos relacionales. Entonces podemos decir que estas reglas son primordiales para poder empezar en el mundo de las bases de datos. Vamos a empezar hablando con la regla número 0. Regla de función. Cualquier sistema que se proclame como relacional debe ser capaz de gestionar sus bases de datos enteramente mediante sus capacidades relacionales. Vamos a pasar a la regla número 1. La regla número 1, denominada como la regla de la información. El concepto que esta regla maneja es que toda la información en la base de datos es representada unidireccionalmente por valores en posiciones de las columnas dentro de las filas de las tablas. Toda la información en una base de datos relacional se representa explícitamente en un nivel lógico, exactamente de una manera, por ejemplo, con valores en las tablas. Vamos a pasar a la regla número 2. Denominada como la regla del acceso garantizado. Esta regla es manejada sin ninguna ambigüedad. Es esencialmente una nueva exposición del requisito fundamental para las llaves primarias. Dice que cada valor escalar individual en la base de datos debe ser lógicamente direccionable, especificando el nombre de la tabla, la columna que lo contiene y sobre todo la llave primaria. La regla número 3. Denominada regla del tratamiento sistemático de valores nulos. El concepto que esta regla maneja es que debe tener una representación de la información que falta y de la información inaplicable que sea sistemática y distinta a la de todos los valores regulares. Regla número 4. Catálogo dinámico en línea basado en el modelo relacional, donde el sistema debe soportar un catálogo en línea y un catálogo relacional, donde estos catálogos dan acceso a la estructura de la base de datos. Regla número 5. Regla comprensiva
del sublenguaje de los datos. En esta regla nos indica que el sistema debe soportar por lo menos un lenguaje relacional donde tenga 1. Una sintaxis lineal, 2. Donde puede ser utilizado de manera interactiva y 3. Que tenga soporte de operaciones de definición de datos y operaciones de manipulación de datos. Regla número 6. Regla de actualización de vistas, donde todas las vistas que son teóricamente actualizables deben poder ser actualizadas por el sistema. Vamos a hablar sobre la regla número 7, denominada como la regla de alto nivel de inserción, actualización y borrado. El concepto que maneja esta regla es la manipulación de datos, es decir, sobre el conjunto de tuplas. Esto significa que los datos no solo se pueden recuperar de una base de datos relacional a partir de las filas múltiples o de las tablas múltiples, sino que también pueden realizarse inserciones, actualizaciones, borrados sobre varias tuplas o tablas al mismo tiempo, y no solo sobre registros individuales. La regla número 8. Independencia física de los datos. El concepto que esta regla maneja es sobre los programas de aplicación y actividades del terminal, que permanecen inalterados a nivel lógico, aunque realicen cambios en las representaciones de almacenamiento o métodos de acceso de estos programas de aplicaciones. La regla 9. Independencia lógica de los datos. Los programas de aplicación y actividades del terminal permanecen inalterados a nivel lógico, aunque se realicen cambios a las tablas base que preservan la información, como habíamos mencionado en la regla número 8. La independencia de datos lógica es más difícil de lograr que la independencia física de los datos. Regla número 10. Independencia de la integridad, donde las restricciones de integridad se deben especificar por separado de los programas de aplicación y almacenarse en la base de datos. Regla 11. Independencia de la distribución, donde los usos existentes deben continuar funcionando con éxito, es decir, cuando los datos existentes se redistribuyen en el sistema. Regla 12. La regla de la no subversión. Si el sistema proporciona una interfaz de bajo nivel de registro, entonces esa interfaz de bajo nivel no debe permitir su utilización para subvertir el sistema. En conclusiones, Edgar Cook fue un matemático e informático que es el creador del modelo relacional y creador de las 12 reglas, donde estas reglas son fundamentalmente específicas a seguir. Y nuestras recomendaciones sería que las reglas de Cook nos ayudan haciendo que nuestro modelo sea verdaderamente relacional y no solo se dedique a guardar la información en tablas, explotando así todas las capacidades relacionales que nos brinda este modelo para poder obtener una base de datos eficaz con la ayuda de dichas normas.